Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, según la hora que ustedes puedan visualizar este video. Y la idea es reactivar de alguna manera un canal que tuve abierto en mi época de docente activo de la Universidad de Guayaquil, un canal al servicio pues de mis estudiantes y de quien quisiera ver los videos que incluían pues, las clases que se daban en distintas materias, pero además material complementario a las clases que se les proporcionaba a los estudiantes, explicaciones complementarias y otros elementos más. La idea de este video en concreto es plantear un tema que se propone como elemento de debate a nivel de un grupo de profesores ya jubilados de la misma universidad en la que servimos por espacio de 40 años. Y eh, el debate básicamente de ideas, el debate sobre hechos concretos, muy concretos, estadísticamente demostrados, estadísticamente sistematizados. Eh, Aquí la idea no es discutir sobre relatos, ni enfrentar relatos de un lado y del otro, sino simplemente observar hechos y buscar desde los parámetros ideológicos de cada quien las explicaciones a lo que vamos a plantear. Un primer gráfico que pongo a consideración de mis compañeros, una primera serie estadística que pongo a consideración de mis compañeros, es el índice de mortalidad bruta que se registra en Cuba y en Ecuador y en América Latina, esos tres conjuntos, desde 1950 hasta el año 2024. Estadísticas que recoge Naciones Unidas a través de CEPAL y que nos presentan ciertos elementos que son bastante curiosos y que es interesante poder discutir sobre ellos. Eh, un momento y ya los compartimos. Ok, ya hemos ido perdiendo la práctica después de 2 años inactivo. Uno va perdiendo cierta práctica en el manejo de estos instrumentos. Bien, he aquí el gráfico del que les hablaba. Eh, Tasa bruta de mortalidad, tasa por cada 1.000 habitantes. La línea negra refleja Ecuador, la línea roja es América Latina y esta línea turquesa es Cuba. Y el detalle en que se va a fijar este video se centra acá, en este momento que es el momento de la pandemia de COVID-19, momento que afecta a todos los países del mundo, no solamente a Cuba, no solamente a Ecuador,
afecta a toda América Latina y afecta al mundo entero, mundo desarrollado y subdesarrollado, en términos generales, todos sufrieron la pandemia y todos sufrieron los efectos de la pandemia. La pregunta es, ¿qué tan duros fueron los efectos de la pandemia en estos tres territorios que estamos planteando aquí de manera comparativa? ¿Y cómo reaccionó cada país frente a esa eventualidad? En el caso de Ecuador, los que vivimos en Ecuador, los que vivimos la pandemia en Ecuador, sabemos muy bien lo trágico que fue este acontecimiento, lo duro que fue, lo difícil que fue en un medio donde el enfrentamiento de la pandemia venía mezclado con problemas de moral pública, robos, oportunismos, listas VIP de vacunación, ausencia de vacunas durante un buen momento de la pandemia, especialmente al principio. Y bueno, eh, el sobrevivir ese momento y el ver amigos y parientes sucumbir ante este hecho fue bastante duro. Ecuador sufre los efectos de la pandemia con muchísima fuerza el año 2020. Obsérvese que el año 2020 los efectos de la pandemia en Cuba son mínimos. Estamos asumiendo la información que brinda el propio gobierno cubano, las propias autoridades cubanas, que le brindan a CEPAL, ¿no es cierto? Las tomamos como ciertas, lo mismo que Ecuador. La tasa de mortalidad en Cuba sube ligeramente el año 2020, pero no tiene ese incremento que marca Ecuador ese mismo año. América Latina, el incremento que se lo ve, estos son cifras relativas, está dado en tasas por 1000, no por número de habitantes, sino por cada 1000 habitantes. Hay que entender esas proporciones. En el caso de América Latina, el año 2020, el incremento que se da es de 6,3 por 1000 muertes, 6,3 muertes por cada 1000 habitantes. Esto sube a 7,7. Estamos hablando de un incremento de 1,4 por 1000 el año 2000. En Cuba el incremento asimismo va de 10,1 a 10,4. En realidad es muy poco, 0,3 por 1000. En Ecuador el salto sí fue pavoroso. Estamos hablando de un salto que va de 4,8 el año 2019 a 7,5 el año 2020. Estamos hablando una diferencia de casi 3 por 1000. 3 muertos de cada 1000 habitantes atribuidos al COVID. ¿Qué pasa el año 2021? Pues bueno, en el año 2021 eh, la crisis se ahonda en América Latina. Ya en Ecuador sigue siendo grave
pero menos grave que el año 2020. En Ecuador la mortalidad baja de 7,5 el 2020 a 7,1, baja ligeramente. Pero, ¿qué pasa en Cuba? En Cuba la mortalidad, la tasa bruta de mortalidad trepa de un 10,4 que se registraba el año 2020 a 15,3. Estamos hablando de casi 5 por mil, mucho más de lo que se dio en Ecuador el año 2020 y mucho más de lo que se da en América Latina en términos de los 2 años corridos desde 2019 hasta 2021. Una crisis que es pavorosa, una crisis que a todas luces, los números lo indican, fue mucho más grave, aunque estás concentrado en un solo año, que lo que pasó en el resto de América Latina. Ecuador de alguna manera igual a Cuba si consideramos las muertes ocurridas el 2021 y el 2020 y el 2021. Pero en 2 años, Cuba en un año recoge los muertos que en Ecuador se recogieron en 2. En términos de por mil, no estamos hablando en número de personas, estamos hablando en términos de proporción de la población. Cuba, una población de 11 millones de habitantes, estamos hablando de una población que es poco más de la mitad de lo que es la de Ecuador, alrededor de 17 millones de habitantes el año 2000. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué falló aquí? Bueno, se cuenta, se habla, se comenta que la isla se abrió en plena pandemia al turismo ruso. Vieron la oportunidad, consideraron de que no iba a haber problemas si los turistas rusos llegaban a las playas de Varadero, iban a estar aislados, pero eso fue suficiente para generar una pandemia en toda la isla. Fallaron los criterios, fallaron los controles, algo falló. El otro elemento del que se comenta, y hay videos en YouTube claros, de hospitales donde no hay oxígeno, de autoridades justificando la falta de oxígeno, mostrando largas e interminables reuniones de ver cómo resolvían el problema de la falta de oxígeno y que se derivaba básicamente de daños en la planta de oxígeno que funcionaba en Cuba, una planta antigua, una planta de antes de la revolución, que simplemente se dañó una pieza de acuerdo a la versión que las propias autoridades cuentan en sus videos, en sus conferencias, y no encontraron los repuestos de la misma. En todo caso, cuando hablamos de potencia mundial de salud y vemos este fenómeno, cabe preguntarnos hasta dónde el relato refleja una verdad o simplemente refleja un mito. Es un tema que lo dejo para discusión de mis compañeros. Lo otro que es interesante ver en este gráfico, lo vemos tanto en Ecuador como en Cuba, pero ya en sentido inverso,
es la tendencia que va teniendo la tasa bruta de mortalidad en América Latina en general y en ambos países en particular. Entre 1950 y más o menos 1980, la tasa de mortalidad en Ecuador está por arriba de América Latina. Y eso tiene una clara explicación, una altísima mortalidad infantil. En la medida que la mortalidad infantil cae, en la medida de que los sistemas de salud se perfeccionan, se mejoran, la tasa de mortalidad va cayendo en un país donde hasta 1980 la población es joven. A partir de 1980, la tasa bruta de mortalidad se coloca por debajo de América Latina. ¿Qué nos refleja Cuba? Pues entre 1950 y 1977 aproximadamente, la tasa bruta de mortalidad en Cuba es descendente, como en el resto de América Latina, y está muy por debajo de América Latina. La razón sigue siendo la misma: una baja mortalidad infantil reduce la mortalidad de un país con una población que todavía es relativamente joven. ¿Qué pasa después de 1977? Pues la tasa de mortalidad comienza a subir y comienza a subir a pendientes cada vez mayores, hasta colocarse el año 2020 en 10,4 frente a una América Latina que el año anterior había tenido 6,3 y un Ecuador que estaba en 4,8 el año 2019. Si bien esta primera etapa refleja un buen sistema de salud y una buena educación también, ojo, ojo, antes de 1960. No es que este fenómeno se lo observa después de 1960, como si se observa en Ecuador la caída de la mortalidad por debajo de la media latinoamericana después de 1980. No, en Cuba está muy por debajo desde 1950. ¿Qué pasa después de 1977 que comienza a surgir? No, no es un problema de deterioro del sistema de salud, no precisamente eso. No podemos a priori decir que se trata de eso. De lo que se trata, y es lo que vamos a ver en videos posteriores, es de un envejecimiento acelerado de la población cubana. Ese envejecimiento, esa concentración de la población cada vez mayor en edades avanzadas, obviamente va aumentando la mortalidad año a año. Bien, aquí Ecuador va cayendo la mortalidad porque es población joven. Aquí la mortalidad comienza a subir porque es una población cada vez más vieja. ¿Cuáles son las causas del envejecimiento de la población cubana? ¿Cuáles son los efectos reales de ese envejecimiento? ¿Y cuáles son los elementos que van atados a ese envejecimiento? Bien, ese es un tema que dejamos para un video posterior. Tengan una linda tarde, una linda noche, queridos amigos.